Buenas noches, profesora. Somos el grupo 2. Hoy vamos a presentar el desarrollo de la PC4. Para ese problema usamos la librería Tinker para la construcción de la interfaz, la librería OpenPy para el uso de Excel y la librería Matplot para la generación de los gráficos en 2D. Las siguientes líneas de código definen la clase que llamamos profesor. Este inicializa atributos como DNI, apellidos, nombre, modalidad y horas mes. Además, la clase tiene un método llamado calcular sueldo mensual, que tiene la función de calcular y devolver el sueldo mensual del profesor basándose en una fórmula que utiliza el sueldo base, un componente variable dependiendo de la modalidad PTC o no y las horas trabajadas del mes. En resumen, esta clase modela un profesor y proporciona una funcionalidad para calcular el sueldo mensual. Ahora la clase de registro profesor app, esta implementa una aplicación de interfaz gráfica en Python utilizando Tkinter. La aplicación crea una ventana con etiquetas y campos de entrada para el DNI, apellido, nombre, modalidad y horas mes. Además, incluye botones para abordar información ingresada, para mostrar estadísticas y para mostrar gráficas. Luego de la clase registro profesores app, que es la aplicación principal construida con Tkinder, en principio se crea una ventana y se llaman los métodos para crear widgets como etiquetas de entradas y botones. La función guardar profesor se activa cuando el usuario hace clic en el botón guardar. Aquí se recopila la información ingresada. Se crea un objeto profesor y se llama la función guardar en Excel para almacenar los datos en un archivo Excel llamado profesores.xlsx. También se muestra un mensaje de éxito al usuario. En guardar en Excel, intentamos cargar el archivo Excel existente. Si no existe, se crea uno nuevo y se agrega una fila de encabezados. Luego obtenemos la hoja activa y añadimos una nueva fila con los datos del profesor actual, incluyendo el sueldo calculado. Y finalmente se guarda el archivo Excel. Luego tenemos mostrar estadísticas. Abre el archivo Excel llamado profesores en modo de solo lectura utilizando Load Workbook de la biblioteca OpenPy. Obtiene los datos de la hoja de cálculo activa. Calcula algunas estadísticas sobre los sueldos de los profesores, incluyendo el promedio, el sueldo máximo y el sueldo mínimo. Muestra estas estadísticas en una ventana emergente utilizando MessageBox. También tenemos mostrar gráficas. Abre el mismo archivo Excel y obtiene los datos de la hoja de cálculo activa. Extrae los apellidos y sueldos de los profesores. Crea un gráfico de barras utilizando Matplot con los apellidos en el eje X y los sueldos en el eje Y. Muestra este gráfico en la interfaz gráfica con la aplicación utilizando Figure Canvas. La interfaz gráfica es utilizada para mostrar el gráfico utilizando Self-App Update y Self-App Update. Inicia el bucle principal de la aplicación Tkinter utilizando Self-App Main Loop. Se asegura de que el bloque de código bajo esta condición solo se ejecute si el script se ejecuta directamente, no se importa como un módulo. Crea una instancia de registro profesores app llamada app. Ejecuta la aplicación llamando al método run. Ahora pasaré con la explicación de la interfaz. Una vez ejecutamos el código nos va a dar como resultado la siguiente interfaz. Aquí vamos a tener que registrar el número de DNI del profesor. En este caso vamos a considerar el número de DNI 71678866. Apellido del profesor será Hernández, por ejemplo, y el nombre Frank. Ahora debemos considerar la modalidad. Como sabemos hay dos modalidades, PTC y PTP. En este caso vamos a considerar la modalidad PTC. Como sabemos, en estas modalidades hay el sueldo fijo. La diferencia es que hay un sueldo por horas variables. En el caso de PTC se está considerando como 60 para las horas variables. Entonces registramos los datos del profesor y lo guardamos. Como nos dice, nos sale el mensaje de que el profesor ha sido guardado y registrado exitosamente. Ahora vamos a cambiar los datos y vamos a poner, por ejemplo, el apellido Gutiérrez y el nombre Anthony. Y ahora le vamos a cambiar a la modalidad PTP. Como sabemos, en la modalidad PTP, según los datos del ejercicio, las horas variables es de 90. Entonces, registramos, guardamos y nos dice que el profesor ha sido guardado exitosamente. Ahora vamos a mostrar las estadísticas en donde nos va a mostrar el promedio de sueldos, el sueldo máximo y el sueldo mínimo. En este caso el promedio de sueldos es 9.850, el máximo 12.100 y el mínimo 7.600. Ahora con estos datos podemos hacer lo que es mostrar gráficas, donde nos va a mostrar
un gráfico de barras donde vamos a ver el sueldo mensual de los profesores. Como vemos, aquí se registra el nombre, el apellido de los profesores. Como vemos acá está el profesor Gutiérrez y el profesor Hernández. Acá vemos los sueldos. Y bueno, eso sería todo lo que es el funcionamiento de Nestlé Fast y lo que nos proporciona.